Capítulo 10. Señor Hubbard, soy yo, Scott Shaw. Cuando el jefe Shaw le envió un mensaje a Hubbard, Anse sostenía una cabeza humana y practicaba haciendo las cejas. La aguja caliente perforó un pequeño agujero en la piel hecha de caucho de silicona y luego Anse implantó las fibras que simulaban el cabello humano. Una vez que la goma de silicona fundida se enfrió nuevamente, este cabello quedó firmemente arraigado dentro de la piel del muñeco. El jefe Shaw tenía los ojos gastados y le resultaba difícil llevar a cabo un trabajo tan intenso. Anse supuso que esta era una de las razones por las que estaba tan ansioso por encontrar un aprendiz. Scott Shaw dejó el comunicador y extrajo el muñeco por la ventana de vidrio, colocándolo en un asiento en el medio de la habitación. Todas las articulaciones de la muñeca se podían girar fácilmente. Dobló las piernas de la muñeca, apretó los codos con las manos y finalmente torció la cabeza para hacerla ligeramente caída. La luz pasó a través de las pestañas para proyectar una sombra. El muñeco estaba sentado en una postura dominante y ligeramente melancólica. Anse miró hacia arriba. La tenue luz arrojó una sombra oscura en la cara del muñeco y la única sutil diferencia entre el caucho de silicona y la piel humana fue compensada. Era completamente como un humano vivo y silencioso. Hubo un silencio excesivo. Las ventanas y los contenedores circundantes llenos de cosas que podrían considerarse obscenas en la cognición humana también eran extrañas en esta atmósfera. Esta extraña atmósfera se rompió cuando la puerta fue empujada. La luz blanca del exterior entró, reflejándose en la mitad del cuerpo del muñeco. Anse entrecerró los ojos mientras miraba al hombre que apareció en la puerta. Era un hombre alto con el pelo negro y rizado medio largo. Sus ojos eran marrones y sus rasgos eran fríos. Anse podía imaginarlo caminando por el desierto con una pistola. Anse esperó a que entrara, pero el hombre se quedó parado en la puerta, los ojos se detuvieron en el muñeco en el medio de la habitación. Se quedó quieto durante tanto tiempo que parecía haberse convertido en un muñeco. No fue hasta que el jefe Shaw tosió y dijo, «Adelante», que el hombre pareció despertar y moverse. Entró en la habitación y redujo la velocidad bruscamente mientras se acercaba al muñeco. Anse observó mientras el hombre levantaba una mano para tocar la cara de la muñeca. Sus dedos colgaban en el aire, pero no los bajó. En la habitación silenciosa, solo se oía el sonido de respiración levemente tembloroso del hombre, muy ligero. Era como si una mariposa se posara sobre las pestañas del muñeco y él tuviera miedo de molestarla. Finalmente, retiró su mano derecha y miró fijamente a la muñeca mientras decía, «Gracias». No hay que agradecer. El Chief Shaw se acercó y miró a esta persona con sus ojos gris azulados. «Gracias a usted por darme suficientes datos». Hubbard sonrió, pero sus ojos aún estaban bajos. El jefe Shaw señaló la caja de tamaño humano junto a él. «¿Debería colocarlo aquí?» «Lo haré yo mismo». Finalmente puso su mano sobre el hombro del muñeco, se inclinó lentamente para levantar al muñeco y ponerlo en la caja. El jefe Xiao se hizo a un lado. No sabía que el capitán Hubbard fuera un hombre tan emotivo. «Hay algunas cosas que no puedo decir». Hubbard se arrodilló a medias en el suelo y cerró lentamente la tapa. Sus dedos que sostenían la tapa estaban blancos y pasó mucho tiempo antes de que se levantara de nuevo. El jefe Shaw le dijo, «El muñeco necesita mantenimiento cada 2 meses. Envíalo cuando sea el momento. Si desarrollo alguna nueva artesanía, la usaré». Hubbard dijo, «Scott Shaw nunca hace un negocio con pérdidas». El Chief Shaw sonrió alegremente. «El capitán Hubbard tiene mucho poder. No es posible para mí». «¿Qué deseas?» «Hace unos días conseguí un gran trabajo. Los datos de esta persona no son fáciles de encontrar, así que quiero pedirte que lo hagas». Hubbard se preguntó, ¿el jefe Shaw todavía tiene datos que no puede obtener? El jefe Xiao sonrió. Levantó el brazo e hizo un gesto de disparar a Hubbard. Hubbard sonrió. Se volvió y tiró de la manija de la caja mientras caminaba hacia la puerta. «Por favor, espere un minuto», gritó de repente Anse. Hubbard se volvió. Anse se acercó rápidamente a él, desabrochó su camisa y sacó la funda que colgaba de su cuello. Preguntó, «Señor, ¿sabe dónde puedo encontrar algo como esto?» Hubbard guardó silencio mientras alcanzaba la carcasa de color bronce. Lo giró y lo miró a la luz. El corazón de Anse latió con fuerza. No existen tales modelos en las estaciones de suministro y en el mercado negro. Un minuto después, Hubbard lo soltó y la carcasa cayó contra el pecho de Anse. Se volvió, dejando estas últimas palabras. «Es un artículo militar». Su espalda se alejó gradualmente. Anse alcanzó su pecho y sostuvo la carcasa, ligeramente aturdido. En el silencioso cuarto, el jefe Shaw sonrió. Hubbard dijo que era del ejército, por lo que definitivamente debe ser cierto. Dijo mientras cerraba la puerta. «¿Qué? ¿Te acostaste con alguien en el ejército?» «El negocio de Dusai es realmente grande». Anse negó lentamente con la cabeza. «Si era militar, ¿qué debería hacer?» «TSK, ¿también has perdido tu alma?» Anse respondió, «Quiero encontrar a su dueño». «¿Por qué?»
¿Este hombre no te dio dinero? Anse sintió que el pensamiento del jefe Shaw no era correcto. Él refutó, no. Un artículo militar definitivamente puede ser reconocido por militares. Te enseñaré un camino. El jefe Shaw hablaba en serio. ¿Cuál es el método? No puedes ir a la ciudad principal o al desierto. Dentro de la ciudad exterior, la estación de defensa de la ciudad y el tribunal de justicia son sitios militares. Puedes ir allí en medio de la noche y conectarte con uno de ellos. Los militares pueden estar estrictamente controlados, pero es inevitable que haya personal moralmente corrupto. Anse lo pensó y preguntó, ¿quién en el ejército saldrá a la naturaleza? El Chief Shaw movió la frente. ¿Quién crees que dibujó el mapa del desierto? Eso dolió y Anse se mordió el labio. No te sientas agraviado, dijo el jefe Xiao. Incluso los jueces solo están en la base durante medio año. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que salir. Anse guardó silencio mientras inclinaba la cabeza y continuaba trabajando en las cejas. Se dio cuenta de que tendría que quedarse en la base durante mucho tiempo. Al final del día, las cejas estaban terminadas y el jefe Xiao estaba satisfecho, dejándolo fuera del trabajo. Anse quería beber sopa de patatas en el primer piso del mercado negro. Hoy era el tercer día que trabajó para el jefe Shaw. El jefe Shaw había pagado un mes de salario por adelantado y su tarjeta de identificación ahora tenía 60. Luego, cuando subió al primer piso, de repente sintió que la atmósfera era obviamente incorrecta. La vivacidad del pasado se había ido y la gente se movía a toda prisa. Las salidas estaban escasamente pobladas. Estaba un poco perplejo, pero el atractivo de la sopa de patatas era mayor. Se acercó. Justo cuando estaba a punto de conseguir sopa de patatas, el cuerpo de Anse se detuvo de repente. Se quedó quieto por un segundo. Se dio la vuelta antes de volverse. Regresa. La fría voz llegó como nieve en la cima de una montaña. Anse pensó que tenía mala suerte cuando se dio la vuelta de nuevo, dio unos pasos y se acercó al juez en la puerta. El juez no estaba solo. Le acompañaban 3 jueces jóvenes que iban vestidos con sencillez. Se había encontrado con la patrulla urbana diaria del tribunal de primera instancia. Escuchó a Lu Feng decir a la ligera, movimientos corporales rígidos y movimientos evasivos, anota un punto. El joven juez que estaba detrás de él sostenía papel y lápiz. Escuchó las palabras de Lu Feng mientras observaba cuidadosamente a Anse. Luego inclinó la cabeza hacia el papel y escribió algo. Anse los miró, pero se encontró con los ojos de Lu Feng e inmediatamente miró hacia otro lado. Esquivando mis ojos. Anota otro punto. No hubo cambio en el tono de Lu Feng y el joven juez detrás de él continuó registrándolo. Anse sintió que esta escena era un poco familiar. Lo pensó y confirmó que el juez no estaba simplemente realizando tareas de patrulla. Estaba enseñando a gente nueva, como el jefe Shaw y sus aprendices. Sin embargo, Lu Feng no usó el mismo método que el jefe Shaw. Enseñaba sin rodeos y no era un mentor calificado. Anse esperó la próxima deducción. Luego descubrió que, aunque las enseñanzas de Lu Feng eran muy rígidas, la actitud de esta persona no era superficial cuando preguntó, ¿el resultado? Reportando al coronel. El joven juez respondió, combinando todos los indicadores, la persona en juicio pertenece a la raza humana. ¿La razón de los indicadores anormales que mencioné? Él tiene miedo de ti. Los labios de Lu Feng se curvaron. Capítulo 11. Por primera vez, Anse vio a Lu Feng sonreír que aunque ellos solamente se habían visto una vez y la sonrisa era mínima. Fue en esa minúscula sonrisa que Anse vio que el juez estaba buscando algo hoy. Luego, la pequeña sonrisa desapareció y la expresión del rostro de Lu Feng volvió. Solamente sus largos y blancos dedos jugaron con su arma oscura, una acción completamente peligrosa. Anse preguntó, ¿puedo irme ahora? Lu Feng todavía estaba inexpresivo cuando preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Anse respondió con sinceridad, trabajo aquí. Primero o segundo piso. Tercer piso. Oh. Hubo un largo silencio hasta que cesó el sonido de la grabación de un joven juez. Luego, el joven juez dijo, no hay anomalías en el lenguaje mientras estaba siendo interrogado. Esto corrobora el juicio de que la persona procesada es humana. Anse vio que Lu Feng miraba al joven juez, pero no parecía como un cumplido. Preguntó de nuevo, ¿puedo? Lu Feng interrumpió. Puedes irte. Gracias. Anse se volvió rápidamente y regresó a la entrada, sentándose en la tienda que vendía sopa de papa. Tenía realmente muchas ganas de beberla hoy. El precio de la sopa de papa suministrada por la base en el área residencial era de 0.3 R mientras que el precio aquí era de primer. La diferencia entre las dos era muy obvia. Aquí, la concentración de sopa había aumentado al menos 3 veces. Además de las papas que estaban casi completamente hervidas y derretidas, la sopa tenía carne picada y quizás un poco de leche. El dulce aroma flotaba en el aire. La cuchara era blanca.
Anse tomó la cuchara y tomó la sopa. Sopló el vapor blanco y luego se lo metió en la boca, tragándolo. En medio del denso vapor de agua, entrecerró los ojos mientras comía con satisfacción. Hubiera sido mejor si no hubiera ningún juez presente. Anse comió despacio, serio y tranquilo, sin hacer ningún ruido. Después de aproximadamente 20 minutos, terminó de comer y comenzó a ajustarse mentalmente, listo para pasar junto al juez e irse de ahí. En el momento en que dejó su asiento y se volvió hacia la puerta, hubo un sonido estridente en el transmisor de Lufeng. Anse pasó junto a esta persona y pudo escuchar a Lufeng hablar fríamente hacia el corresponsal, basura. Anse estaba en estado de shock cuando abandonó el mercado negro. En este momento, era de noche y el sol se había puesto. El cielo del oeste era de un azul grisáceo y el viento se estaba enfriando. Después de otras 2 horas, la base perdería energía. La estación de suministro frente al mercado negro estaba cerrando y había un flujo constante de personas que se marchaban. La estación de suministros, el mercado negro y la estación de tren formaban un triángulo con un ancho cuadrado en el medio. La gente venía de todas direcciones, como hormigas migratorias, y llenaba la plaza y los andenes del tren. El tren corría de 6 de la mañana a 8 de la noche durante cada hora. Siempre llegaba a tiempo. Se acercaba la hora programada y hubo un leve rugido en la distancia que gradualmente se hizo más fuerte. Después de una sacudida breve y violenta, el tren se detuvo en las vías como una serpiente plateada. Las puertas de un lado se abrieron y una docena de puertas de carruaje se abrieron. La gente en el tren descendió. Algunos de ellos regresaban de otras partes de la ciudad a sus áreas de residencia, mientras que otros acababan de regresar del desierto. En este momento, se emitió una suave voz femenina mecánica. Pasajeros, debido a una falla en el equipo, por favor bajen inmediatamente y esperen. Esperen pasajeros, no aborden el tren y esperen temporalmente. Pasajeros, debido a una falla en el equipo, por favor bajen inmediatamente y esperen. Las instrucciones mecánicas se reprodujeron en un bucle. Las personas que lo escucharon por primera vez estaban confundidas antes de correr rápidamente hacia la periferia. Esta acción infectó a otras personas y en 3 minutos, una atmósfera de pánico se extendió por la estación. Todos corrieron hacia la plaza. Anse estaba esperando para subir al tren cuando de repente se encontró en medio de una multitud caótica. Aunque no sabía lo que estaba pasando, conocía las reglas de la vida humana. Miró alrededor y tuvo la intención de seguir a la multitud. Sin embargo, la multitud se empujaba unos contra otros y estuvo atrapado. Alguien chocó contra su espalda y se escuchó el sonido de tacones altos. Anse se volvió, olió un aroma familiar y descubrió que era Dusai, la maestra del 3er piso subterráneo. Parecía que acababa de bajarse del tren. Una vez que sus ojos se encontraron, Dusai también lo reconoció. Parecía ser un gesto subconsciente cuando ella lo agarró por la muñeca sin hablar y tiró de él para que corriera. En la plaza, se oía el sonido de gente cayendo y siendo pisoteada. Sin embargo, Dusai lo arrastró entre la multitud, tan rápido que fue como si hubiera experimentado esto miles de veces. No fue hasta que siguieron al hombre que corría en el frente hasta el borde de la plaza que se detuvieron. Una hilera de vehículos blindados negros estaba cuidadosamente estacionada al borde de la plaza, uno cada 10 metros. El cuerpo tenía un logotipo de escudo plateado pintado. Anse había leído el manual de la base y sabía que representaba la estación de defensa de la ciudad. El nombre completo era Estación de Defensa de la Ciudad Exterior. En ese momento, soldados con municiones reales bajaban de los vehículos por turno, bloqueando todas las salidas. Anse todavía no sabía lo que estaba pasando. Había estado corriendo demasiado rápido hace un momento y estaba un poco sin aliento. Mientras tanto, Dusai se inclinó, jadeando violentamente y tosiendo un par de veces. Anse extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. Medio minuto después, Dusai parecía apenas recuperarse. En ese momento, todavía reinaba el caos en la plaza. La gente corría hasta el borde de la plaza y era detenida por un muro formado por soldados. Anse ayudó a Dusai a llegar a una esquina con un poco menos de gente. Preguntó, ¿qué pasó? Esto solía suceder a menudo. Dusai se enderezó y miró a la multitud en la plaza. Hay un tipo heterogéneo mezclado. Respiró hondo y continuó, debe haber habido un heterogéneo en el tren. El tiempo que llevó revisar los vagones del tren fue demasiado largo. Los heterogéneos atacaron y hubo muertos en algunos carruajes. Deben estar extendiéndose para verificar. Esto no ha sucedido en mucho tiempo, dijo. ¿No lo vio el juez? Anse le dijo, estaba de patrulla hoy. No solo eso, Anse escuchó a Lufeng recibir un mensaje y responder fríamente basura. Ahora que lo pensó, Lufeng debería haber recibido la noticia de una mezcla heterogénea en la base. En ese momento, Anse sintió que la mano agarrando la suya temblaba ligeramente. ¿Está él aquí? Anse tarareó en respuesta. Como para confirmar sus palabras, al momento siguiente, hubo un golpe sordo y algo blanco voló por el aire.
Ese disparo vino desde la altura, como un relámpago deslumbrante que atraviesa el cielo de la tarde y cayó directamente atravesando el hombro de una persona no muy lejos de Anse y Dusai. Anse volvió la cabeza y miró el lugar de donde provenía la luz. Vio que en lo alto del edificio blanco grisáceo que era el mercado negro, se encontraba una figura esbelta. En este momento, la figura estaba bajando lentamente el arma negra en su mano derecha. Los binoculares que tenía en la mano izquierda fueron entregados al joven juez que lo seguía. La bengala de magnesio ha marcado la posición. Al momento siguiente, hubo un breve comando de la defensa de la ciudad. Listo. En el momento en que se dio la orden, un fuerte ruido surgió de un vehículo blindado en las cercanías. Hubo un grito estridente y una bomba de combustión con humo espeso golpeó las posiciones indicadas por la llamarada de magnesio. Todo esto sucedió en un instante. Hubo un olor acre a quemado y los cuerpos de la multitud cayeron pesadamente al suelo. Humo rosa se elevó de su cuerpo y gritos resonaron a través de la plaza a la vez. El agarre de Dusai sobre él se apretó de repente. Ella dijo, ese hombre estaba sentado justo detrás de mí. Sin embargo, no atacó a la gente. Estoy bien. Ella parecía aliviada. Esa fue una bomba de fósforo blanco. Debería estar muerto. Miró la parte superior del edificio del mercado negro. La figura de Lu Feng había desaparecido de la parte superior del edificio, pero todavía miraba allí. Anse la miró. En el crepúsculo, el rostro maduro de la señora Du mostró de repente una serenidad inusual. Después de un minuto, los gritos a su alrededor se desvanecieron gradualmente. En el suelo de donde la gente se retiraba, las extremidades negras y retorcidas dejaron de convulsionar y permanecieron inmóviles. Los demás en la plaza parecieron aliviados, pero el bloqueo de la estación de defensa de la ciudad no se aflojó. El coronel me salvó una vez hace 5 años. Anse escuchó a Dusai hablar de repente. Estaba a las puertas de la ciudad y fue casi igual que ahora. Anse no habló mientras sentía que la atmósfera se calmaba gradualmente. Aquel día en la puerta, entendió por qué algunas personas odiaban a Lu Feng. Hoy, entendió por qué algunas otras personas no lo odiaban. 3 minutos más tarde, los soldados de la estación de defensa de la ciudad separaron a la fuerza un camino entre la multitud y Lu Feng llevó a la gente a mirar los 4 cadáveres. Debido a su ubicación, Anse y Dusai estaban muy cerca. Se puso guantes blancos como la nieve, se arrodilló sobre una rodilla, sacó el cadáver del centro y ordenó brevemente, cuchillo. El juez que estaba a su lado le entregó un cuchillo afilado. Inmediatamente después, vio a Lu Feng abrir el vientre sin ninguna expresión. El cuerpo carbonizado tenía un olor acre, pero el interior de la cavidad abdominal expuesta no tenía los órganos que los humanos deberían tener. En cambio, había densas, pequeñas y multicolores cosas transparentes amarillentas por miles o millones. Anse miró y sintió que eran larvas de insectos, algo así como arañas, y se retorció ligeramente. Vio a Lu Feng fruncir el ceño y el cuchillo cortó con fuerza, abriendo el esófago y la garganta del cuerpo. Cosas similares estaban cayendo constantemente. Del tipo parasitario y altamente propenso a propagarse. Lu Feng se levantó, se quitó los guantes y se los tiró al cuerpo. Otro juez le entregó de inmediato otros nuevos. Luego ordenó, revisen a todos. El cuerpo de Dusai de repente se ablandó y cayó hacia adelante. Anse recordó claramente lo que había dicho unos minutos antes. Dijo que el hombre estaba sentado justo detrás de ella. Trató de sostener el cuerpo de Dusai pero su movimiento fue demasiado grande. Los ojos de Lu Feng miraron hacia este lado. Los ojos de Lu Feng se detuvieron en la mejilla de ella y Anse siguió su mirada. En el caos que acababa de ocurrir, no había mirado su rostro con atención. Ahora que lo hizo, vio que en su frente había una pequeña cosa parecida a una ampolla. Brillaba intensamente y algo en él pareció retorcerse ligeramente. Como si sintiera algo, Dusai extendió la mano lentamente y tocó el lugar. Ella tembló y mientras miraba a Lu Feng, 2 corrientes de lágrimas cayeron mientras daba unos pasos hacia él. Fue la primera vez que Anse vio una expresión así en un rostro humano. No podía decir si la expresión de Dusai era amor u odio. Quizás la desesperación ocupó la mayor parte. Sonó un disparo. Ella cayó hacia adelante. Anse falló al atraparla y hubo un sonido sordo cuando el cuerpo humano cayó al suelo. En ese momento, Anse estaba a una corta distancia de Lu Feng y miró a la otra persona. Esos fríos ojos verdes de repente no tienen nada en ellos. Lu Feng de repente se acercó a él. Anse se estremeció. El juez no apretó el gatillo. Esta no era la mano que sostenía el arma. Más bien, sus dedos cayeron sobre el rostro de Anse y se detuvieron brevemente. Anse recordó el momento en que le dispararon a Dusai. Parte de su sangre le había salpicado en la cara. Era caliente al principio y pronto se volvió fría. El líquido frío fue limpiado, rojo brillante manchó los guantes blancos como la nieve, el calor del toque permaneció brevemente en su mejilla. Anse se estremeció y cerró los ojos. Capítulo 12.
Tal vez 3 segundos o tal vez 4 segundos después, los dedos de Lufén dejaron su rostro y la temperatura fue fugaz en el viento de la tarde, disipándose rápidamente. Anse volvió a abrir los ojos y vio que la espalda de esta persona se iba, al igual que en la puerta de la base ese día. En ese momento, luces blancas iluminaron repentinamente la plaza. Anse entrecerró los ojos. La figura de Lufén en su visión se volvió borrosa y una vez que su visión se aclaró nuevamente, la figura negra se perdió en el vasto mar de personas. Los soldados de la estación de defensa de la ciudad se adelantaron y se llevaron el cuerpo de Dusai. Su largo cabello castaño fluía como miel bajo su luz. Tenía los ojos cerrados y la expresión muy serena. Era desconocido lo que ella estaba pensando en el último momento. Anse no lo sabía y tal vez, ni siquiera ella lo sabía. Mucha gente estaba mirando hacia este lado. Una vez que los soldados de la ciudad se fueron, empezaron a susurrar. La audición de Anse era buena y capturó algunas palabras. Mucha gente conocía a la anfitriona del tercer piso subterráneo del mercado negro. Algunos de ellos lamentaron la partida de una hermosa mujer, mientras que otros temían haber sido infectados por el monstruo. Pronto, la guía de voz femenina mecánica sonó. Por favor, quédese donde está. Dentro de 30 minutos, el tribunal de primera instancia comenzará a examinar a cada uno de ustedes. La voz era suave, pero nadie la apreció. Las personas se miraron entre sí brevemente y luego parecieron darse cuenta de que, en ese momento, nadie sabía si la persona que los rodeaba era un ser humano real o no. La multitud se retorció como una colonia de hormigas mientras todos intentaban separarse de las personas que los rodeaban, ya fuera que conocieran a la persona o no. Finalmente, la multitud caótica se convirtió en una plaza dispersa. Anse estaba en el borde, junto a las manchas de sangre dejadas por Dusai. Sus ojos estaban mirando las temblorosas expresiones de los humanos a su alrededor. La base humana no era fundamentalmente diferente del abismo. Una voz aguda se escuchó de repente en la distancia. «Hay algo en su cara». Entonces vino el sonido de la acción, como si alguien hubiera golpeado. Después de eso, hubo una fuerte discusión y 30 segundos después, un disparo acabó con todo. Hubo un silencio de muerte. La atmósfera silenciosa envolvía la plaza e incluso el sonido de la respiración era silencioso. Si alguien le dijera a Anse que su ubicación actual era en realidad un cementerio y que las personas que lo rodeaban eran en realidad lápidas, no dudaría de la verdad de esta oración. Miró a su alrededor, preguntándose dónde estaba Lufén. Sin embargo, había demasiada gente y no pudo encontrar a Lufén. Al final, Anse apartó la mirada y miró el suelo de mármol de la plaza que estaba iluminado por la luz blanca. De repente, su mirada se detuvo. 5 metros delante de él, a los pies de un hombre, había un pequeño destello de bronce. Su primera reacción fue que se le había caído el casquillo de la bala alrededor del cuello. Rápidamente se tocó el cuello y encontró algo cilíndrico en la capa de la camisa. No estaba perdido. Miró al suelo y dio unos pasos hacia adelante. El hombre a su lado regañó a Anse y se distanció. «Lo siento, se me cayó algo», explicó Anse. Después de pasar junto a algunas personas, llegó allí. Se agachó y recogió del suelo el casquillo cilíndrico de bala de color bronce. En el momento en que lo consiguió, su mano tembló ligeramente. Esto era y el peso, el patrón y el tamaño eran muy familiares. No podía distinguir la diferencia entre el que sostenía y el que tenía alrededor del cuello. Su corazón latió con fuerza unas cuantas veces. Lo agarró y se levantó. Pensó en cómo hace 5 minutos, Dusai tocó la ampolla en su cabeza causada por el gusano parásito. Se dio cuenta de que no podría sobrevivir y sería ejecutada por el juez. Sin embargo, aunque tenía miedo, parecía querer estar más cerca del juez, dando algunos pasos en esa dirección. Antes de que pudiera llegar a Lufeng, la bala penetró en su cuerpo. ¿Dónde estaba Lufeng en este momento? Anse miró la sangre oscura en el suelo no muy lejos. En ese momento, Lufeng estaba parado donde estaba Anse, o no muy lejos, y disparó. ¿Qué era un casquillo de bala? Era el escudo de la bala, lo sabía. Anse tenía un conocimiento similar en sus recuerdos. Una vez que la bala salía del cañón y salía disparada, la carcasa saldría disparada hacia atrás y aterrizaría en el suelo. No había duda de que la carcasa que recogió ahora pertenecía a Lufeng, el maestro del tribunal de primera instancia. ¿Qué pasa con el casquillo de bala exacto que Anse recogió en el desierto donde se llevaron su espora? ¿Tuvo algo que ver con el tribunal de primera instancia? Un sentimiento indescriptible se precipitó en el corazón de Anse. Sintió un tipo de miedo que no podía describirse con precisión. Si la espora estaba relacionada con el tribunal de primera instancia, podía imaginarse la dificultad de recuperarla. No podía preguntar directamente. Preguntar por la espora no era diferente a admitir que era un hongo. En medio de tales pensamientos, los 30 minutos terminaron. La voz mecánica se escuchó de nuevo. El tiempo de regulación se terminó. Por favor, haga una fila de manera ordenada para recibir la prueba de detección de infecciones. Después de pasar la prueba, por favor salga por usted mismo.
Las instrucciones se repitieron una y otra vez y una gran luz brilló en el lado opuesto del cuadrado. La gente comenzó a moverse en esa dirección para la detección. De pie junto a Anse parecía haber un padre y un hijo. Uno de ellos era mayor con barba mientras que el otro era un menor de 13 años. Escuchó al niño preguntar, ¿por qué esperar 30 minutos? Los jueces no son máquinas. No pueden ver si ha sido infectado solo después de haber sido picado por un insecto. Susurró el padre. No has estado en la puerta, que también tiene 30 minutos de espera en fila. Oh. Luego preguntó, ¿cómo se mostrará? No me preguntes, respondió su padre. No sé cómo lo ven. Escuché que solo quieren matar. Cállate. La voz del padre estaba llena de una pizca de miedo. ¿Quieres que te disparen? Como para verificar las palabras del padre, sonó un disparo al final de la plaza. De inmediato guardaron silencio. Los jueces se apresuraron a controlar a la multitud y se produjo un intervalo entre disparos. Durante un tiempo fue muy uniforme. Cada 10 minutos, había al menos un disparo, a veces varios consecutivos. Después de estos consecutivos, los jueces ya no dispararon durante mucho tiempo. El padre que estaba junto a Anse dijo, casi ha terminado. En el momento en que habló, se escuchó de nuevo el sonido de disparos y el niño tembló. Los seres humanos que se consideraron infectados fueron asesinados en el acto, mientras que las personas consideradas seguras las dejaron pasar a través de las aberturas. Cada vez había menos gente en la plaza. La gente se reunió espontáneamente en equipos sueltos y avanzó lentamente. Cada vez que sonaba un disparo, Anse contaba. Para cuando se acercaba a la salida, el número había llegado al 73. Vio el pilar de piedra en la salida y vio a Lu Feng apoyado en él, una silueta esbelta bajo la luz. 2 jueces estaban a su lado y más al lado. Había soldados de la estación de defensa de la ciudad con manchas de sangre en el suelo frente a ellos. No, había más que sangre. Había casquillos de bala de color bronce esparcidos por el suelo. El padre y el hijo pronto pasaron por el pasaje seguro. Anse era el siguiente. Dio unos pasos hacia adelante y se detuvo frente a Lu Feng. Lu Feng era más alto que él. Anse tuvo que mirar hacia arriba para mirar a los ojos de Lu Feng. Luego sintió los ojos de Lu Feng escaneándolo de arriba a abajo. ¿Qué tienes en la mano? Anse no esperaba que incluso una cosa tan pequeña en su mano pudiera ser descubierta. Frente a los ojos fríos del juez, solo pudo levantar la mano y abrir los 5 dedos para revelar la carcasa que estaba en su palma. Era como esos casquillos esparcidos por el suelo, representando a un humano que fue ejecutado por el juez. El silencio se extendió entre ellos. Después de mucho tiempo, Anse escuchó la voz de Lu Feng. Ve. El viento era demasiado fuerte en medio de la noche y el sonido también se fue. La voz de Lu Feng transmitida a sus oídos era más baja de lo habitual. Anse se volvió silenciosamente y caminó hacia la profunda y oscura noche.